Iglesia Presbiteriana Vida y Tierra Fértil Estudios presentan Plantando la Semilla, taller de crianza centrada en el Evangelio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la lección número 8 de esto que es Plantando la Semilla, taller de crianza centrada en el Evangelio. Los saludamos, Eli Espina y Francisco Rincón. Y pues vámonos con esta lección, la número 8, que se titula El problema del corazón, porque mi corazón es de donde sale justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Así es. Y bueno, empezamos con esta frase. Si ustedes tienen ahí sus hojas, recuerden que el material está para descargar, se lo pueden solicitar al correo electrónico y todo lo que vamos a estar diciendo pues viene en ese material. En esta lección la primera hoja son las parábolas, las 3 parábolas que vamos a estar analizando, y en las 2 hojas subsecuentes vienen ya lo que hay que ir rellenando. Y bueno, tanto en lo que son las hojas para impresión como en las diapositivas que están viendo en pantalla. Empezamos con este texto que dice: en la crianza de los hijos no solo estamos lidiando con los comportamientos incorrectos de nuestros hijos, sino con su condición. ¿Qué condición? Es condición perdida. Su condición, pues, de perdidos, así tal cual. Su condición de seres humanos perdidos. ¿Por qué perdidos? Porque igual que tú y que yo, ¿no? O sea, si no somos rescatados, estamos perdidos. Y vamos a ir desglosando un poquito más conforme vaya avanzando la lección, todo esto para que no digan, ¿de qué están hablando, verdad? ¿De qué se trata esto? Muy bien. Bueno, si no entendemos lo que hay detrás de todo el conflicto que encierra ser padres o madres, entonces solo nos conformaremos con cambios superficiales en nuestros hijos. Y no estaremos viendo que el conflicto está directamente en el corazón. Entonces, como ese conflicto está en el corazón, no es que el niño tenga esos comportamientos nada más porque sí. No es como que se despierten programados para decir, hoy voy a hacerle el día insoportable a mi mamá, hoy voy a hacerle el día insoportable a mi papá. O sea, no están pensando eso, están pensando, más bien no están pensando, solo están actuando de lo que sale de su corazón, ¿sí? Te pregunto, ¿con qué cosa batallas más con alguna de tus hijas? Bueno, yo creo que con las dos, pero sí, a ver. Pues el desorden. El no desorden. Tener en orden en sus cosas, que todo lo dejen fuera de su lugar, que a veces prefieran, que a veces están como esperando a que todo esté limpio para que vayan y tiren. Eso sí le batalla. Sí le batallas. Sí, bueno, le batalla. pues por ejemplo, ¿no? En esta situación en donde tú como mamá, yo como papá, estamos queriendo que nuestras hijas tengan un orden en su cuarto, no es que ellas estén planeando decir, voy a tener todo desordenado. No, es la condición de su corazón. No es que digan, voy a hacer que mi mamá se enoje conmigo. Y al final, como lo que acabamos de leer, ¿no? Podríamos conformarnos con cambios superficiales. Yo conozco muchos papás que quieren únicamente cambios superficiales. A mí, con que tengo ordenado su cuarto, no me importa cómo. Así es. ¿Sí? Y a lo mejor lo tienen ordenado. Pero nomás da la vuelta el papá y hacen explosión nuclear en el cuarto, ¿no? Es como este ejemplo, creo que ya lo hemos comentado en alguna de las lecciones, donde el papá le dice al niño, siéntese, mijo. No me siento. ¿Qué se siente? Pues que no me siento. ¿Qué se siente? Le digo, se levanta el papá sacándose el cinto, ¿no? Y el niño se sienta. Y luego cuando se sienta, el papá le dice, no, que no se sentaba. Y el niño le dice, sí, pero mira, aquí sigo parado. Aquí yo no me he sentado, aquí yo no te he obedecido. Sigo de pie. ¿Ok? Me senté porque no quiero que me des con el cinto, pero en realidad sigo de pie. Entonces, queremos cambios desde acá. ¿Sí? Muy bien. Seguimos pues, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a pensar que en realidad sí nos desanima esta labor de ser padres, ¿no? Sí estamos desanimados, nos sentimos cansados de repetir. Sin esperanza. ¿Cuántas veces lo mismo? Sí. 1000 veces lo mismo, sin esperanza, sin ganas de seguir adelante, nos sentimos saboteados por nuestros propios hijos, nos sentimos que ya
Ya me fuerzas. Sí, que a veces hasta le decimos, ya no sé de qué manera hablarte, porque de buen modo, de mal modo, y de plano como que no te entra. El típico, ya no sé cómo decírtelo. Sí, sí, sí. Ok, pues bueno, ¿qué vamos a hacer como papás desanimados? Pues bueno, primero, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿qué significa decir que al criar a nuestros hijos no estamos lidiando solo con el comportamiento, sino con una condición? ¿Qué significa decir eso? Pues bueno, ya lo dijimos hace un ratito, significa que estamos lidiando con la condición de perdidos. ¿Sí? Si usted hizo la tarea, recuerde que era leer las 3 parábolas, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, o el hijo perdido, ¿no? Para redondear los 3 perdidos. Entonces, realmente de eso trata, ¿no? De que cómo actúa uno como alguien perdido, obstinado, cree que lo puede hacer todo, Suficiente. ya lo vamos Sabio, sabio en su propia opinión, no, claro que sí, ¿no? Ya lo vamos a desglosar. ¿Qué dice la Biblia? Aquí tenemos Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿ok? Y si no hay que me estoy viendo, esta perrita no deja en paz, pero bueno. Ok, entonces, es la parte que vemos, ¿no? Aquí vino Jesús, pues justamente, ¿no? A buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Nuestros hijos, pero ¿saben qué? Principalmente nosotros como papás de esos niños. Dice aquí, nuestros hijos no solo toman decisiones tontas, toman decisiones tontas porque están perdidos. Nuestros hijos no solo tienen problemas para llevarse bien con sus hermanos, tienen problemas para llevarse bien con sus hermanos porque están perdidos. Nuestros hijos no solo se resisten a nuestra autoridad, se resisten a nuestra autoridad porque están perdidos. Entonces, no es una cosa que digan ellos, lo estoy programando y a partir de hoy ya todo voy a hacer un caos en mi casa. No. Que a veces pensaríamos que es así, muchas de las Y lo veces. peor, cuando lo pensamos de esa forma, lo agarramos personal. Así es. Es que tú, que no te quieres comer mi comida. Es que tiras lo que yo limpio, que traes contra me mí. arruinaste el día, me arruinaste la tarde, la mañana. Sí, sí. Y lo tomamos de forma personal. Sí. Y no es algo personal, es la condición de nuestros hijos. Entonces, ¿qué significa decir que tenemos hijos perdidos al final? Pues significa esto justamente. Perdido. Dice aquí, perdido es una de esas palabras que conlleva una variedad de significados. Perdido puede significar desplazado, perdido puede significar muerto, perdido puede significar derrotado y perdido puede significar confundido. O sea, hay muchos significados con esa palabra. Y creo que todos aplicarían a uno, ¿no? Desplazado, porque no estamos en el lugar que deberíamos. Muerto, porque pues, estamos muertos sin Cristo, así literal. Derrotado, no tenemos cómo enfrentar las cosas porque estamos perdidos y confundidos bastante. Yo pienso que es lo que define más aquí como lo estamos aplicando con los hijos. Sí. La confusión ronda en su cabeza constantemente. Sí. Muy bien. Entonces, comprender el enfoque de las siguientes parábolas nos ayudará a comenzar a tener una idea de quiénes son nuestros hijos y a qué nos ha llamado Dios como padres y madres. Ahí tiene usted las parábolas, ya las leyó, no las vamos a volver a leer, pero vamos a sacar los elementos principales de cada una de estas 3 parábolas y que tienen que ver con esos hijos que están perdidos. ¿Ok? Dice aquí, recordemos, nuestra atención debe estar no solo en el comportamiento de nuestros hijos, sino más fundamentalmente en la condición que produce ese comportamiento. Parecemos disco rayado, pero lo vamos a seguir repitiendo. No, y es que en realidad, o sea, para mí fue una bendición este tema, porque en realidad es que generalmente todos los papás nos enfocamos más al comportamiento. Sí, a lo externo. No, bueno, yo lo digo por mi experiencia. Y en la experiencia que tenemos con nuestros padres. Sí, nos damos cuenta que somos propensos a eso, como que nada más cuidamos la conducta, lo que se ve, pero pocas veces nos vamos ahí al corazón. Y es algo que esta lección nos está dejando, y de verdad que es súper, ¿cómo se dice? Es súper esperanzador,
porque te das cuenta que entonces no, como lo que decimos ahorita, no es algo personal, sino que podemos trabajar más allá de la apariencia, de lo que estamos viendo, ¿no? Ajá, algo más allá de lo visible, de lo tangible. Porque si nos vamos a lo tangible, a lo que vemos directamente con nuestros hijos, nos vamos a decepcionar. Totalmente. Y de A nosotros, frustrar. a frustrar. Y de nosotros, pero porque nos vamos a dar cuenta que no somos capaces. Y es ahí cuando enfocamos mal la corrección hacia nuestros hijos, ¿no? Y claro, porque en lugar de hacer las cosas, ahora sí que como ya Juanga, hay que hacerlo todo con amor. En lugar de hacer esa corrección con amor, ya la hacemos con enojo, porque creemos que es algo personal contra nosotros, ya la hacemos de una forma que no estamos bendiciendo la vida de nuestros hijos. Y que en lugar de mostrar la gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros, estamos mostrando todo lo contrario. Muy bien, perfecto. Las parábolas que leyeron en la primera hoja capturan la esencia sobre lo que en la Biblia significa la palabra perdido. Y vamos a desglosar una por una. 3 cosas resaltan de la parábola de la oveja perdida. ¿Sí? Número 1, las ovejas necesitan un pastor. ¿Sí? Necesitan la sabiduría, la protección y el sustento que un pastor puede proporcionar. Nuestros hijos necesitan papá y mamá. ¿Sí? Papá y mamá que provean igual esa protección, esa sabiduría, ese sustento, ¿sí? Yo siempre digo, por ley, nosotros como papá y mamá estamos obligados a darles 5 cosas a nuestros hijos. Abrigo, ¿sí? Vestido, comidita, un techo donde vivan, educación en 2 vías, educación dentro de la casa y la educación académica en la escuela y servicios de salud, ¿sí? Entonces, básicamente, es algo que tiene que ver con esto, ¿no? El pastor alimenta a las ovejas, ¿no? Entonces, nosotros como papá y mamá también alimentamos, pero también ellos necesitan ser orientados en esta parte de la sabiduría y la protección. Número 2, las ovejas son propensas a deambular. Las ovejas, ¿cómo andan? Y ahí va una. Sí. Y cuando va una para un lado, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las demás? Así ya. La siguen, ¿ok? Entonces, en ese deambular, nuestros hijos necesitan también que les pongamos raíles, que les pongamos fronteras, que les pongamos límites. No, es que para allá no vas a ir. Hacia allá no, mijito. Espérenme, esto no se hace en esta casa. Nosotros en esta familia no actuamos de esta forma. Límites, ¿sí? Que no anden deambulando, que no anden siguiendo a todos los que van para otro lado, ¿no? Y por último, dice, una vez que una oveja ha vagado, es incapaz de rescatarse. Una oveja no puede rescatarse a sí misma. Una oveja no puede decir en su mente, oh, ya me perdí, ¿y ahora qué hago? O sea, no puede hacer eso. A fuerza, ¿qué es lo que pasa? Que el pastor tiene que ir y traerla de vuelta. Dice que necesita a alguien que lo busque, lo encuentre y lo lleve a casa. Lo mismo pasa con los hijos. Entonces, estos 3 puntos tan sencillitos que vemos con las ovejas, los podemos aplicar con nuestros propios hijos. En la parábola de la moneda perdida, el enfoque está en quien busca la moneda. Es un retrato de la actitud de Dios. Esta parábola describe con poder la compasión, la paciencia y la gracia que estamos llamados a representar como mayordomos de Dios en la vida de nuestros hijos. Esta parábola a mí me llamó la atención porque pues esta mujer solo había perdido una moneda, ¿sí? Y ella le dio valor a esa moneda, porque ella pudo haber tenido la actitud, pues si ya tengo estas, no necesito la que se me perdió. ¿Cuántas veces a nosotros se nos pierden 5, ya no hay 5 centavos, ¿verdad? 50 centavos y la monedita tan chiquita, tan insignificante, que a veces hasta la barremos y se va a la basura, ¿verdad? Pero yo pienso que la enseñanza que estamos recibiendo en esta parábola es el significado que ella le da a esa moneda. Que es el mismo que Dios nos da a nosotros como perdidos. Sí, o sea, dijo, pues ya tengo muchos y no me importa, ¿no? Ella fue en busca de esa moneda, ¿no? Sí, perdón, y que al final nosotros tenemos que dar esa misma importancia y ese significado, ese valor hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque también
hay que buscarlos, hay que encontrarlos, ¿no? Y hay que aplicar ese amor, esa gracia, todo, esa compasión para decir, vénganse por acá. Muy bien, vámonos entonces con la parábola del hijo pródigo. A pesar de poder extraer muchísimas aplicaciones de ahí, nos centraremos en solo dos. Número uno, la susceptibilidad a la tentación y la tendencia al autoengaño. ¿Qué es lo que pasa con estas dos partes? La susceptibilidad a la tentación, ¿cómo actúa? Pues que todos estamos susceptibles a ser tentados. Y en ese sentido, imagínense los hijos en el mundo expuestos día a día a lo que ven, lo que escuchan, lo que les ofrecen, lo que de su propia mentecita quieren hacer, ¿sí? O sea, de lo que tu propia concupiscencia son atraídos y seducidos. O sea, todo eso para nosotros representa un peligro, representa cómo van a estar mis hijos afuera expuestos a sus propias tentaciones. Se fijan en lo que hemos hablado estas veces. O sea, todo esto no está fuera de nuestros hijos, está dentro. Entonces, y en un segundo lugar es la tendencia al autoengaño, ¿sí? No solo es la primera, la tentación de decir, no, o sea, claro que mi papá lo que dice, no tengo por qué hacerle caso, mi mamá lo que me dijo sobre este tema, claro que es muy anticuada y no tengo que hacerle caso, ahí está la tentación. Pero luego también el autoengaño en donde ellos se dicen, y aparte, todo me va a salir bien, y todo va a estar muy bien, porque aparte yo soy más inteligente que ellos, y empiezan a construir su propia burbujita, su propio mundo de fantasía, en donde creen que tienen la razón, ¿sí? Y están engañados sobre eso, ¿no? Y sobre todo la parte en donde están siendo tentados por lo que están rodeados, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar eso. Y lo mismo es con nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos como papás, imagínense, como papás y mamás, tenemos la susceptibilidad a la tentación. Por ejemplo, ¿qué tentación tenemos como papás? Querer disciplinarlos a nuestra manera. Ahora verás, chamaco de porra, y órale, saca, bájatelo, ¿no? Esa es una susceptibilidad a la tentación que tenemos nosotros. Y la tendencia al autoengaño, el decirnos a nosotros mismos, claro que estoy en lo correcto, porque así lo hicieron mis padres y no salí tan peor. Como el hijo perdido, los niños perdidos necesitan compasión. Los niños perdidos necesitan comprensión. Los niños perdidos necesitan paciencia. Los niños perdidos necesitan aceptación. Los niños perdidos necesitan perdón. Los niños perdidos necesitan gracia. Como nosotros, igual que los papás, necesitamos compasión, necesitamos comprensión, necesitamos aceptación, necesitamos perdón. Necesitamos gracia a nosotros también. El padre de la historia es Dios mismo y cada uno de nosotros somos ese hijo susceptible a la tentación y con la tendencia al autoengaño. Y al igual que nuestros hijos, ese gran problema en el corazón nos hace un peligro para nosotros mismos. Y vez tras vez tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque nosotros solos no podemos. ¿Okay? Entonces, ya para redondear la idea de en qué cosas están bien perdidos nuestros hijos y cuáles son dos cosas que son las que más podemos ver cómo se afectan ellos, son esas dos mentiras que todo niño perdido cree. ¿Cuáles son? La mentira de la autonomía, lo que dice esta mentira es que soy un ser humano completamente independiente. Y como lo soy, tengo el derecho de vivir mi vida de forma que quiera vivirla. Es mi vida y punto. Así que elimine la vida loca. Es que me recuerda tanto a las frases de adolescentes, ¿no? Pues es mi vida. Sí, o sea, cuando éramos adolescentes. O los que tienen adolescentes, ya los que tienen escuchado. adolescentes, esa es una frase clásica cuando estamos disciplinando o poniendo límites, pues es mi vida, ¿verdad? Y claro, ¿y por qué es una mentira? Porque realmente, si de eso que estamos hablando en lo natural, no podemos decir que somos autónomos mucho menos para hacer lo bueno. Claro. Sí. Cero autonomía para hacer las cosas bien, para pensar correctamente, para pensar cabalmente, para hacer las cosas enfocado en lo que tengo que hacer, para glorificar a Dios con las cosas que yo hago. Yo no tengo esa autonomía. No, porque ni siquiera están en nosotros, o sea, no es algo natural. No. Al contrario, lo natural es irnos en contra de todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿no? Necesitamos
Salvador. Exacto, necesitamos un salvador. Entonces, la primera mentira es esa, la autonomía. Y la segunda, dice aquí, es la mentira de la autosuficiencia. Le dice a tu hijo que tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo para hacer lo que necesita hacer y hacer lo que necesita hacer. Él no necesita tu ayuda, rescate, instrucción, sabiduría o corrección. Él tiene todo para hacer lo que quiere hacer. Entonces, por un lado es, soy autónomo, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer y soy autosuficiente. Entonces, para ir finalizando nuestra lección del día de hoy, ¿qué necesitan los niños? Y permítanme corregir, también los adultos que se encuentran perdidos. Número 1, perspicacia. El problema con los niños perdidos es que no se ven a sí mismos perdidos y como no lo hacen, no comprenden cuánto necesitan su cuidado parental. Por lo tanto, nuestros hijos no solo necesitan que se les diga qué hacer, sino que también necesitan que se les permita ver. El primer punto que necesitan nuestros hijos es que ellos puedan saber, que puedan verse a sí mismos como perdidos, ¿sí? O sea, es a veces doloroso para uno también como papá, porque es como que ver la incapacidad de su hijo. Pero ¿cuántas veces hemos tenido nosotros a alguna de nuestras hijas? Mamá, es que yo no puedo. O sea, yo quiero amar a mi hermana, pero yo no puedo. O sea, ahorita no la puedo amar. No puedo acercarme a ella, o sea, no. Entonces, ahí está la perspicacia, ¿no? O sea, que sí, en efecto, tú no puedes. Tú no puedes, pero puedes pedir ayuda a quien sí puede acercarte a tu hermano. Entonces, ahí está la parte de la perspicacia. Número 2. Compasión. No tiene sentido enojarse con alguien que está perdido. No tiene ningún sentido convertirlo en una ofensa personal. Las personas perdidas necesitan comprensión y compasión. Necesitamos aplicar esa compasión directamente sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al final, imagínate que tú te enojas constantemente porque tienes una perrita. La acaban de ver, ¿no? Que cuando llegas a la casa, ¿qué es lo primero que hace tu perrita? Te brinca y te pone las patotas encima, ¿no? Entonces, no tiene caso enojarte con algo que es parte de su propia naturaleza, su propio saludo, como le quieras llamar, es parte de ella, ¿sí? Entonces, a ella es como manifiesta que te quiere y que le da gusto verte. Entonces, ¿cómo me voy a enojar contra algo que sé que al menos yo no puedo cambiar en ello? ¿Sí? Entonces, es muy similar esta parte. ¿De qué forma, o sea, en qué manera yo me voy a enojar con mis hijas si sé que yo estoy igual de terco y necio que ellas a veces? Entonces, necesitamos aplicar la compasión. Número 3, esperanza. A medida que nuestros hijos comienzan a admitir la condición en la que se encuentran y a medida que comienzan a reconocer el peligro que representan para sí mismos, deben estar seguros que hay ayuda disponible. Necesitan saber que Dios envió a su Hijo a la tierra para que cuando comiencen a confesar su necesidad y a clamar por ayuda, tendrán la ayuda que necesitan. En cuanto ellos comiencen a clamar, van a tener esa ayuda, tendrán esa ayuda. Es lo que necesitan saber, que existe la esperanza. Sí, tú no puedes, pero clama. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos evitado si tal vez nuestros padres hubieran conocido todo esto, ¿no? Ay, nuestra propia de nuestra propia crianza, porque de verdad, créanme que es una bendición que nosotros estemos teniendo estas lecciones, es que quiero decir como elementos, pero sí estas lecciones, porque nos abren un panorama tremendo, porque nos damos cuenta que podemos hacer una diferencia en nuestros hijos. Y yo siempre visualizo esto para cuando nuestros hijos estén grandes, ellos van a enfrentar su vida, se van a enfrentar con ellos mismos de una manera diferente, bajo la lupa de la palabra, bajo lo que Dios dice, bajo lo que hemos ido logrando poner en sus corazones a través de la ayuda de Dios, ¿no? Claro. Por supuesto, porque
de veras que es Dios iluminándonos, es Dios hablándonos, es Dios moldeándonos, es Dios trabajando con nosotros para que a través de nosotros podamos transmitirles a ellos lo correcto, ¿no? Entonces, de verdad que sí, pues yo espero que estas lecciones sean de esa misma bendición para ustedes. No los estoy despidiendo ya, pero sí, sí me queda muy claro estas herramientas que estamos teniendo, ¿no? Sí, claro que sí. Vámonos con el cuarto. Rescate. La crianza de los hijos no es una misión de control de la conducta, es una misión de rescate del corazón. La única esperanza para un niño perdido es una transformación radical de su corazón. Y es un trabajo de toda la vida mientras estemos en esta tierra. Exactamente. Es un trabajo de toda la vida. Ahorita nos corresponde a nosotros, pero va a llegar un momento en que ellos van a tener que empezarlo a trabajar solos. Como lo hacemos nosotros como adultos, ¿no? Estando Así expuestos, es. literalmente, estando expuestos al Evangelio cada Así día. es. Como lo hacemos nosotros como adultos. Número 5, sabiduría. Nuestros hijos necesitan saber cuándo decir que no. Si no aprenden cuándo y cómo decir que no, terminarán viviendo como nunca tuvieron la intención de vivir. Tienen que saber decir que no. ¿A qué? A las tentaciones, hacia aquello que viene con una envoltura reluciente, luminosa para ofrecérseles. Y ellos van a decir, no, espérate, yo no quiero esto. Esto no es lo que me enseñaron. Esto no es lo que debería de ser yo como un representante del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no? O sea, yo no tendría que estar haciendo esto, yo no tendría que estar viendo esto, yo no tendría que tener relación con estas personas. Entonces, esa es la sabiduría que ellos necesitan para poder decir no a muchísimas cosas. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿cuál es la última reflexión? Ahí la tienen en sus hojas. Dice aquí, avancemos hacia nuestros hijos con la gracia del perdón, la sabiduría, la corrección y el rescate. Y oremos todos los días para que Dios fortalezca nuestro trabajo como padres y madres y que cambie a nuestros hijos en el nivel más profundo en el que todo ser humano necesita ser cambiado, incluidos nosotros. Necesitamos ese mismo cambio en nuestros corazones para mostrar esa misma gracia que Dios muestra para nosotros a nuestros hijos. Siempre reconociendo que Él es el que hace en nosotros, el que no andemos perdidos, que Él es el que hace en nosotros, el que no pensemos que somos autosuficientes, ¿sí? Y que no somos autónomos. ¿Por qué? No somos autónomos porque no nos mandamos a nosotros mismos y no somos autosuficientes porque sabemos que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia de Dios. Entonces, no podemos a nosotros mismos, pero hay alguien que nos hace poder y ese es Jesús a través de su sacrificio en la cruz que nos permite el poder hacerlo. Nosotros no podemos, no lo podemos generar por nosotros mismos y de la misma forma nuestros hijos. Entonces, que esa misma gracia alcance a nuestros hijos. Es una obra de Dios. Estas vidas, totalmente. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima lección, la número 9. Y hasta la próxima.